Bien, el día de hoy vamos a hacer una pausa a nuestra serie que estábamos llevando, la de profetas menores. Así que eso no cuenta por hoy día. Pero no importa, puede quedar de fondo. Y yo los voy a invitar por mientras que busquen en sus Biblias la carta de Primera de Juan. Primera de Juan. No confundirse con el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Busque por mientras. Primera de Juan, capítulo 3. Está en los libros finales de la Biblia, por si todavía no lo encuentra. Antes de Apocalipsis, está claro eso, pero están las tres cartas de Juan, después Judas y después Apocalipsis. Así que, Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 24 vamos a leer. Bien, dice así en el nombre del Señor. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún así no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibimos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos los ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque creemos fielmente, Señor, que no hay nada
que podamos hacer nosotros para poder llegar a este día y agradarte, sino solamente por Cristo Jesús. Y por eso te agradecemos porque ya Él ha tomado la iniciativa y se ha acercado a nosotros, Señor. Y por eso hoy día podemos ir delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos en este tiempo que quizás muchos están fuera de Santiago o fuera de sus casas, Señor, podemos, Señor, estar adorándote y alabando tu nombre en este día, Señor. Te pedimos que siempre nos ayudes a guardar en nuestro corazón la importancia de este día, Señor, y la relevancia que tiene para la comunión contigo, Señor. Y te pedimos que en este sermón, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón, corazón que tanto necesita de ti, Señor, y que evites que mis torpes labios, Señor, entorpezcan tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si se pudieron dar cuenta, este capítulo tiene muchísimas enseñanzas que podemos ir sacando, pero vamos a tratar de darle un hilo conductor para entender a lo que se está refiriendo Juan. Durante toda esta carta, el escritor, si usted puede leer Primera de Juan después, desde el principio, se podrán dar cuenta que Juan en ningún momento se presenta delante de estos hermanos a los que le está escribiendo. Y también se podrán dar cuenta, si lo leen, que nunca nombra a quienes le está mandando esta carta. Entonces, tenemos que no hay presentación y tampoco hay un nombre de a quienes se está enviando. Esto podría darnos a entender que la relación que tenía Juan con estos lectores era una relación bastante cercana, porque él no necesitaba presentación. O sea, al momento de yo escribirle, por ejemplo, a un amigo cercano, si le escribo, bueno, hoy día ya no se escribe en cartas, ¿cierto? Pero si le escribo un WhatsApp o un correo, ya si fuese más formal, nadie le escribe un correo a su amigo, pero si, un WhatsApp, no me presento delante de él, ¿cierto? Ni necesito que él se presente porque nos conocemos mutuamente. Entonces algo parecido está sucediendo aquí. Juan ya conocía a estos lectores que, repito, no sabemos quiénes son, pero podemos darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, de esta cercanía que les decía yo que había entre ellos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque hay muchas palabras en la carta, si se dieron cuenta, que son de mucha cercanía y de amor entre ellos. Por ejemplo, se trata Juan con ellos como queridos hijos o hijitos míos. Entonces, uno a alguien desconocido por lo general no le dice hijito o querido hijo. A veces de cariño, sí, podría ser alguien mayor, le puede decir a alguien más joven, pero por lo general no es así, ¿cierto? Incluso entre hermanos formalmente nosotros nos decimos hermanos, ¿cierto? ¿Cierto? Aunque se ha perdido un poco esa costumbre, que nos digamos hermanos, a veces lo decimos por el nombre solamente, pero por lo general entre cristianos la forma de llamarnos es como hermanos. Pero aquí notamos, como digo, esta cercanía que tenía Juan. Esto es importante saberlo porque ahora viene la contraparte. Si se pudieron dar cuenta, en este capítulo hay palabras de Juan que son bastante fuertes también al tratar a estos hermanos, a estos hijitos. Y si pueden leer después la carta por completo, podrán darse cuenta que Juan a veces ocupa las palabras mentiroso, anticristo, hijos del demonio, falsos profetas, espíritu de la falsedad. A veces en broma nosotros nos decimos esas cosas entre amigos, ¿cierto? Pero Juan no lo está diciendo en broma. Juan está hablando con la verdad bíblica, hablándole a estos hermanos, pero ¿por qué los trata de hijitos con tanto cariño, pero a la vez les habla como estas palabras tan fuertes que escuchamos? Bueno, esto, primero, la explicación es que Juan le está hablando a estos hermanos porque hay entre los hermanos, entre estos hermanos, hay algunas personas que están enseñando algunas cosas que no corresponde enseñar. Lo vamos a ir viendo. Pero también, cuando uno
habla a un amigo, a alguien cercano, también le habla con la verdad. Si uno quiere tener una relación cercana con alguien, tiene que ser sincero con esa persona, ¿verdad? Si no, una relación bastante falsa. Bueno, Juan sabía esto y les habla con disciplina porque los ama. Porque el amor también lleva disciplina, ¿cierto? Podemos leer, por ejemplo, dos textos de la Biblia donde nos habla esto de la disciplina. En Proverbios capítulo 3, versículo 12, dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿Cuántos padres aquí aplican disciplina todavía con sus hijos? O no mucho. Bueno, ahí veo al Lucho aplicando disciplina ahora. Eh, bueno, hermanos, padres en general, la disciplina es bíblica. Y no es solamente un derecho, sino un deber como padre, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, versículo 6 también dice, y este es un poco más fuerte, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Entonces, la disciplina es parte del amor para el Señor, ¿cierto? No podría el Señor llamarse nuestro Padre sin que nos discipline a nosotros también. Entonces, ya notamos esta cercanía que tiene Juan con estos hermanos, que los trata con mucho amor, pero ese amor es tan grande que incluso los disciplina. Y tenemos el problema de estos falsos maestros que estaban enseñando herejías prácticamente dentro de este grupo de hermanos. Por ejemplo, una de las herejías que enseñaba era la siguiente. Todos sabemos que Cristo, o por lo menos debiéramos saber que Cristo es Dios, ¿cierto? Y Cristo se encarnó, ¿cierto? Significa, eso es una palabra que hemos escuchado mucho y literalmente significa que se hizo carne, se hizo con un cuerpo humano y vino a este mundo. Y esto era muy necesario para los planes de Dios, ¿cierto? Si Cristo hubiese seguido en el cielo ahí con el Padre y hubiese dicho, les perdono todos sus pecados, ¿hubiese sido suficiente? ¿Qué creen ustedes? Si Dios hubiese dicho, no importa, les perdono desde ahora en adelante todos los pecados a la humanidad, ¿creen que hubiese sido suficiente? ¿Por qué no hubiese sido suficiente? Bueno, no vamos a hacer una clase ahora, pero vamos a responder estas preguntas. Era necesario que alguien pagara por el precio del pecado, ¿cierto? Eso lo sabemos. Anteriormente a Cristo, el precio del pecado lo pagaban los animalitos, ¿cierto? A través de los sacrificios. Pero eso era momentáneo y no era suficiente. Se necesitaba un sacrificio perfecto que pudiera pagar por todos los pecados del mundo, no solo del mundo anterior, sino de hoy día y del futuro. Y por eso Cristo era tan necesario que se encarnara, ¿cierto? Se hiciera uno de nosotros para que muriera, verdaderamente muriera por nosotros. Bueno, estos hermanos, estos falsos profetas, falsos maestros, no les gustaba la idea de que Cristo se haya hecho carne. Para ellos era un problema que un Dios tan grande se haya hecho carne, se haya hecho con un cuerpo humano. Porque para ellos el cuerpo era pecado en general y cómo Dios se iba a hacer de un cuerpo. Seguramente ellos consideraban impuro a todo lo relacionado a la carne y el cuerpo, ¿cierto? Pero Juan lo reprende y le enseña correctamente que no es verdad lo que ellos le enseñaban y que sí era necesario que Jesús se hiciera con un cuerpo humano. Esto evidentemente tenía implicaciones en la forma de vivir la fe de estos hermanos, porque si no entienden a cabalidad el plan de la salvación, entonces no pueden entender realmente la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender el plan del Señor sin la encarnación? Juan enseña cómo podemos enfrentar estos problemas y cómo no caer en este pecado y a través de algunas maneras de las cuales vamos a revisar a continuación. En este capítulo 3, creo yo que se hace un bonito resumen de lo que Juan está hablando en toda su carta. Entonces, vamos ya a entrar a lo que acabamos de leer. Primero, si se dieron cuenta,
Juan empieza a hablar y a recordarle a estos hermanos acerca de cuál es su verdadera identidad y cuál es su verdadera esperanza en Jesús. Si leemos los primeros versículos del capítulo 3, vamos a releer, dice lo siguiente: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos, pone Juan, ¿cierto? El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces, ¿cómo Juan comienza este capítulo? Animando y dando instrucciones claras de que debemos entender nuestra identidad como hijos del Señor. Voy a hacer una pregunta ahora y quizás lo haga después en el sermón. ¿Cuántos hoy pueden decir que son hijos del Señor? ¿Puede levantar su mano? ¿Y qué implica ser hijos del Señor? Porque muchos hoy en día podríamos dar una serie de títulos para describirnos cómo somos, ¿cierto? Quizás podríamos partir diciendo cuál es nuestra edad, ¿cierto? Dónde vivimos, cuál es nuestro apellido, nuestro signo zodiacal, no, esa no. O, no sé, un sinfín de cosas, cuál es nuestra profesión o oficio, quién es nuestra familia. Pero ¿eso nos identifica realmente quiénes somos? Ahora, también podríamos dar una serie de dichos de de cuál es nuestra fe. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, ¿qué religión sigues tú o cuál es tu fe? Podríamos decir cosas, porque yo le he dicho también como decir como que somos seguidores de Cristo, ¿ya? Suena bonito, somos seguidores de Cristo, pero si usted ha leído los evangelios, se podrá dar cuenta que había muchos seguidores de Cristo, pero muchos le seguían por conveniencia, por ejemplo, ¿cierto? Algunos lo seguían porque él estaba multiplicando los panes o porque estaba sanando las enfermedades. Y ellos literalmente lo seguían porque lo seguían a todos lados. Entonces, quizás suena bien, seguidores de Cristo, pero queda un poco corto, ¿verdad? También podríamos decir que somos discípulos del Señor. Y sabemos por experiencia de los evangelios que habían discípulos que fallaron también. Podríamos decir que somos cristianos, ¿cierto? Somos cristianos, y creo que la mayoría hemos dicho eso, soy cristiano. Pero también ser cristiano es una palabra que yo creo que el 70% de los chilenos podría decir, yo soy cristiano, sigo la fe cristiana. Y a lo mejor se está refiriendo al catolicismo, al protestantismo o incluso a ser mormón siendo cristiano, no sé. Distintas maneras de decir que somos cristianos. A lo mejor todavía sigue quedando corto el ser cristiano. Pero hay algo que solo pueden decir aquellos que de verdad han sido regenerados, hermanos. Soy hijo del Señor, soy hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios, hermano? Primero, para ser hijos, como no somos hijos no somos hermanos literalmente de Jesús nosotros, ¿cierto? Entonces implica que Dios nos adopte como hijos, ¿cierto? Que haya un proceso de adopción. Y eso es, entenderlo es algo maravilloso. O sea, Dios nos saca literalmente de la condición en la que estamos, nos limpia y nos hace sus hijos. Esto no es algo bonito que suena solamente, es algo literal. Pasamos a ser parte de la familia del Señor. Y junto con eso, pasamos a ser herederos junto con Cristo, por ejemplo. ¿Cierto? Somos herederos junto con Cristo. O sea, que heredamos las bendiciones o la herencia literal de nuestro Padre, que es vivir eternamente junto con Él. Amén. Esos son los beneficios de los hijos del Señor. Y también gozar de todos sus beneficios. ¿Qué beneficios implica, por ejemplo, ser hijos, un hijo de su padre? Por ejemplo, que el padre tenga que cuidarlo constantemente, darle todo lo que necesita, ponerlo en un colegio, darle educación, darle salud, darle comida,
eso debiera ser la exigencia que todo padre debiera tener, ¿cierto? Entonces nosotros gozamos de estos beneficios que el Señor nos da a los que somos sus hijos. Él es desde siempre el Padre de Jesucristo, Dios es el Padre de Jesucristo, y por medio de Jesucristo ahora es nuestro Padre. Por medio de Jesús recibimos el amor del Padre y somos llamados hijos del Señor. En Romanos capítulo 8, los versículos 16 y 17 dicen: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es algo muy interesante de entender, pero también muy hermoso de entender. No somos hermanos, no somos nietos del Señor, no recibimos a Dios como por herencia de nuestros padres, lo recibimos directamente como nuestro Padre. No somos primos de Jesús, no somos amigos lejanos de Jesús. No somos como ese amigo que invitan a la casa de vez en cuando y lo tratan bien y le dan oncecita porque les cae bien a la familia, ¿cierto? Y lo invitan y pasan tiempo con él, pero después puede pasar un mes sin que lo vean y después lo invitan nuevamente y la mamá lo trata muy bien, le hace los completos que tanto le gusta. No somos ese amigo que invitan a la casa, ¿cierto? Nosotros vivimos en esa casa junto con el Señor. Dios no nos hace una promesa que cumplirá más adelante, hermanos, en el futuro. No, en realidad ya somos hijos de Dios. Y podemos verlo en lo que dice Juan. Miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Y lo somos. Disfrutamos de todos los derechos y privilegios incluidos en nuestra adopción, porque hemos llegado a conocer a Dios como Padre. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender es nuestra identidad. Después somos todo lo demás. Después somos, nos gusta este tipo de música, nos gusta este equipo, etcétera. No, somos chilenos, latinoamericanos. Pero antes de eso, nuestra identidad primera es que somos hijos del Señor y Él nos ha adoptado en su familia y pasamos a tener todos los privilegios que tiene un hijo con su padre. En segundo lugar, en lo que estábamos leyendo, podemos ver que desde los versículos 4 al 10, podemos ver cómo el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Juan parte explicando que el pecar es quebrantar la ley de Dios. Si leemos el versículo 4 y 5, dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Era el 4 nomás. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces Juan explica, hermanos, qué es para él el pecado. Si usted a lo mejor no está familiarizado con el concepto de pecado, Juan lo explica aquí. Prácticamente dice que quebrantar la ley es pecado. Y podríamos decir que alguien podría pensar que es la ley chilena o distintos tipos de leyes. Y sí, quebrantar la ley de un país es pecado para el Señor, pero Juan no se está refiriendo a esa ley, ¿cierto? Juan se está refiriendo a algo que leímos hace un ratito, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Estos mandamientos que leemos domingo a domingo y que ya no estamos memorizando y que seguramente ya ni siquiera estamos leyendo ahí, estamos diciéndolo de memoria. Ojalá que sea así, porque es re bueno aprendérselo. Esto se llama la ley del Señor. Específicamente esta es la ley moral, porque nos enseña cómo vivir estos 10 mandamientos. Cuando una persona quiere conocer a otra, ya hablamos de que si conocemos a alguien, no es necesario que nos presentemos, pero cuando queremos conocer a alguien nuevo, y no solamente hacerse una imagen, un prejuicio de esa persona,
debemos saber cómo es esa persona, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo es el Jano y yo no lo conozco al Jano, y quiero saber cuáles son sus pasatiempos, cuál es su familia, etcétera, quiero conocer cosas de él y no quedarme solamente con lo que veo externamente, por favor, que no quedarme con eso, eh, tengo que saber más de él, ¿cierto? Tengo que interiorizarme y preguntarle y, y es lo que debiéramos hacer cuando viene alguien nuevo, por ejemplo, conocerlo de mejor manera. Debemos conocer su carácter, su personalidad, sus gustos, sus preferencias. A lo mejor no todo nos va a decir en un día, pero sí vamos a poder entablar una conversación más fluida. Eh, bueno, de la misma manera, Dios, cuando quiso acercarse a su pueblo, ¿qué hizo? Le mostró una carta de presentación para decirle cómo era Dios, la cual esta carta de presentación fueron estos 10 mandamientos. A través de estos mandamientos podemos conocer a Dios, podemos conocer el carácter de Dios y lo que Dios también demanda a sus hijos, ¿verdad? Ellos tienen el propósito de mostrarnos cómo es Dios y qué es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo puedo conocer al Señor? Usted no le va a decir, vaya a la iglesia. Usted le va a decir, tienes que cumplir solo 10 reglas, nada más. Cumple estos 10 mandamientos que el Señor le dejó a su pueblo y vas a ser hijo del Señor. Fácil parece, ¿cierto? 10 reglas, nada más. Bueno, spoiler, nadie pudo ni puede cumplir estos 10 mandamientos a cabalidad, ¿cierto? Podemos practicar y debemos practicar cumplirlos. El mandato es ese. Pero nadie ha podido ni va a poder cumplir estos mandamientos. Porque para cumplirlos se demanda algo que no tenemos nosotros, que es perfección. Pero bueno, otro spoiler, alguien sí pudo cumplirlo, ¿cierto? Solo una persona ha podido cumplirlo. Y que lo vamos a hablar más adelante, ustedes ya saben quién es. Así que Juan explica el problema del pecado y el pecado dice que es quebrantar esta ley. Todo el que quebranta estos 10 mandamientos ahora es pecador. Entonces parece como un poco capcioso porque finalmente todos vamos a quebrantar esta ley sí o sí por el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, para poder acercarnos al Señor necesitamos cumplir esta ley. Pero como sabemos que no podemos cumplirla, entonces Juan nos explica la solución a este problema. Si seguimos leyendo aquí mismo, en el versículo 5. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, el problema es que todos quebrantamos la ley. La solución es que si permanecemos en Él, o sea, en Cristo, podemos de igual manera vivir cerca del Señor. Y podemos permanecer en Él, como dice Juan. Y el Señor Jesús, a través de su sacrificio, puede quitar nuestros pecados. En Él, porque en Él no hay pecado. Y Él es el único que ha podido cumplir esta ley. No confundirse, hermanos. No nos confundamos, porque Juan dice que en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, fácilmente podríamos decir, bueno, sí, yo peco, ¿cierto? Sí peco y no puedo esconder ese pecado que hay en mí. Entonces, ¿no estamos permaneciendo en el Señor si pecamos?
No confundir esto, hermano, ¿cierto? Se explica básicamente en algo que es la diferencia entre caer en pecado y permanecer o practicar el pecado, ¿cierto? Quien ha conocido al Señor y es hijo del Señor, sí o sí va a seguir cayendo en pecado. Cada vez menos si sigue pidiéndole ayuda al Señor, pero no va a practicar ese pecado, ¿cierto? Si usted sigue practicando algún pecado, entonces, hermanos, debemos preocuparnos de qué está sucediendo con nosotros. Porque Juan aquí más adelante incluso dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está hablando de la palabra practicar, ¿cierto? Si practicamos el pecado, hermanos, somos del diablo. Y esto parece a lo mejor una predicación no apta a los tiempos, ¿cierto? Decir que alguien es hijo del diablo parece algo un poco fuerte. Pero hermanos, debemos volver a estas enseñanzas básicas que nos recuerdan que para el Señor no hay intermedios. No hablo de los adolescentes, hablo de no hay tibios, ¿cierto? ¿Somos de algo o no somos de algo? ¿Somos del Señor o somos del diablo? Así de simple. A veces nos complicamos tanto y decimos, bueno, el Señor entiende y que a veces yo tanto, bla, 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 y una serie de cosas, pero para el Señor no hay algo intermedio. Y para Juan tampoco. Él dice, ustedes son hijos de Dios o son hijos del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Estamos de acuerdo con esa enseñanza? El que practica el pecado es hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, si queremos ser hijos del Señor, primero tenemos que saber que Él ya se ha acercado a nosotros a través de su gracia para poder acercarnos a Él. Pero también debemos comenzar a experimentar esto de no practicar el pecado. Y no solamente no tratar de hacerlo, sino que nos van a hacer naturalmente en nosotros el tratar de no pecar. Porque en nosotros está el Espíritu del Señor que nos invita día a día a dejar este pecado. Entonces aquí está la diferencia entre caer en pecado y permanecer en pecado, ¿cierto? Todos vamos a seguir cayendo en pecado, pero la invitación es cada día hacerlo menos, hermano. Yo sé que hoy día ya hemos pecado, muchos de nosotros. Pero, hermanos, la invitación del Señor es, si somos hijos del Señor, si nuestra identidad está en Él, debemos cada día vivir más alejados de estos pecados. Y no solamente nos exige esto, sino que nos da toda la ayuda que necesitamos para eso. Entonces, Juan nos recuerda que somos hijos del Señor y como somos hijos del Señor, ahora tenemos la facultad de poder alejarnos del pecado. En tercer lugar, como somos hijos del Señor y somos llamados a ser hijos del Señor, debemos practicar la justicia y amarnos unos a otros. Es lo que enseña Juan también más adelante. Desde los versículos 10 en adelante podemos leer esto. Bueno, primero podemos entender que estos hermanos que estaban enseñando cosas entre medio del pueblo del Señor, estos falsos maestros, les estaban enseñando algo un poco extraño para nosotros. Les estaban enseñando a que podemos ser justos sin practicar la justicia. Parece contradictorio, ¿cierto? Pero si entendemos justicia como hacer lo correcto delante del Señor, quizás se nos aclare un poco más la película. Estos falsos maestros estaban enseñando que podemos ser llamados justos o podemos ser llamados hijos del Señor
sin hacer lo correcto, sin estar practicando normalmente lo que el Señor nos demanda. Esto podemos leerlo en 3 versículos. Vamos a leerlo en el versículo 7 que dice, hijito, que nadie los engañe. Practicar la justicia es justo, como Él es justo. Que nadie los engañe, o sea que se estaba refiriendo a estos falsos maestros. Para ser justos debemos practicar la justicia. ¿Qué está diciendo Juan con esto? Está diciendo que tengamos cuidado con estos falsos maestros porque lo que dicen es que podemos ser justos y sin actuar de manera correcta. Que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo. En el versículo 29 del capítulo 2 también lo dijo Juan, dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Y en el versículo 10 también dice lo siguiente, le agrega un poco más y dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco los que no aman a su hermano. Entonces, el que no practica justicia no puede ser llamado hijo de Dios. Y si entendemos justicia como hacer lo que Dios nos demanda, podemos entenderlo quizás un poco mejor. Si hacemos lo que el Señor demanda, somos hijos del Señor. Y también lo que el Señor nos demanda es amar a nuestros hermanos. Y aquí viene la segunda parte de esta enseñanza. Ser personas injustas o incorrectas evidentemente nos va a llevar no solo a pecar contra Dios, sino a pecar contra nuestros hermanos. Este es el problema, el gran problema del pecado, hermanos. Que no solamente atenta a nuestra relación con el Señor, sino que atenta también a nuestra relación con los hermanos. Quebranta todo tipo de relación. El pecado es tan dañino que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta incluso a los que más queremos. Esto lo veíamos cuando predicaba acerca de Jonás también, ¿cierto? Que el pecado de Jonás también arrastró a otras personas, como aquellos que vivieron esta tormenta junto con él. Y si usted se da cuenta y usted conoce a algunos hermanos o familia o a la historia de alguien, incluso la propia, se podrá dar cuenta que cada vez que pecamos, empezamos a contaminar con ese pecado a los demás. Afecta directamente a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestras iglesias. El comentario de Kistemaker dice, ¿cómo sabemos si somos hijos de Dios? Juan dice que la prueba está en nuestra conducta. El Hijo de Dios hace lo que es justo y ama a su hermano. Pero el hijo del diablo no hace ninguna de estas cosas. Juan formula este criterio en forma negativa. Todo el que no obra justicia no es hijo de Dios. Para que el cristiano tome nota y se dedique activamente a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si somos hijos del Señor? Juan lo dice claramente. Si cumplimos con esto, si somos justos y si amamos a nuestros hermanos. Caín, por ejemplo, es un ejemplo de odio y un ejemplo de ser hijo del diablo. Él no amó a su hermano, literalmente a su hermano, ¿cierto? Todo lo contrario, lo odió, como dice el mismo Juan en el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí podemos ver este blanco y negro de Juan. Caín es un ejemplo de ser hijo del diablo y Abel, que ni siquiera lo nombra porque se está centrando en lo negativo, ¿cierto? Y Abel es un ejemplo de ser justo y ser, por ende, hijo del Señor. Entonces, repito, para Juan no hay intermedios. Si no amamos, odiamos. Y usted podría decir, no, yo no odio a mi hermano, solo que no me cae tan bien nomás. Y es normal que alguien no me caiga tan bien. Hermanos, no hay intermedios. Amamos u odiamos. No hay matices para Juan ni para el Señor.
Y Él nos da el mejor ejemplo, el de Jesucristo. ¿Cómo conocemos el amor? Viendo a Jesús que murió por nosotros. Es el mejor ejemplo de amor. Incluso nos parece un poco fuerte estas palabras del odio, porque en el versículo 15 nos dice algo que a todos nos afecta. Leamos el versículo 15, dice: todo aquel que odia a su hermano, o sea, el que no ama a su hermano, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, estamos quebrantando la ley del Señor. La ley que es uno de los mandamientos, que es no matarás, ¿cierto? Estamos siendo homicidas cuando odiamos, o sea, cuando no estamos amando a nuestros hermanos. Podríamos decir que todos hemos caído en este pecado, ¿cierto? Y nos podemos dar cuenta de que para el Señor no hay matices en esto, y también en las enseñanzas de Jesús, cuando dice que el que, como dice el mandamiento, el que codicia a la mujer de su prójimo está pecando, pero solamente con pensar o mirar en esa mujer ya estamos pecando, ¿cierto? Esto es lo mismo. Usted podría decir: yo nunca he matado a nadie, quizá una mosca por ahí, pero a nadie he matado nunca. Pero el Señor nos deja claro: si tú odias, has matado. No hay matices, hermanos. ¿Crees que hay algo en nosotros, hermanos, que pueda ayudarnos a acercarnos al Señor sin la ayuda de Cristo? ¿Cómo estamos demostrando el amor por nuestros hermanos? Juan dice en el versículo 17, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, recapitulamos un poco. Somos hijos de Dios y Juan explica que para ser hijo de Dios debemos ser justos y amar a nuestros hermanos. Pero también Juan añade algo más. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a nuestros hermanos si cuando vemos a alguien con necesidad no somos capaces de ayudarle? Vamos entendiendo entonces cuál es la personalidad o las características que debe tener un hijo de Dios. Y finalmente, en el último punto, hermanos, Juan termina animando a los hermanos desde el versículo 19 al 24, dándoles seguridad que somos del Señor al amar y al actuar por nuestros hermanos. Y que también tenemos una verdad gloriosa. Dios es más grande que nuestros propios corazones. Leamos el versículo 19 en adelante. Dice, y en esto sabemos que somos de la verdad. Está hablando de amar a nuestros hermanos y actuar en favor de ellos. Y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si nuestro corazón nos delata como pecadores, confianza tenemos en Dios. No, me salté, perdón. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿crees que hay algo en ti que te avergüenza o te dificulta para acercarte al Señor? Te digo algo, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que nuestros problemas y que nuestros corazones. Había una frase antigua que para los que llevan más años sirviendo al Señor se acordarán, que a veces iba pegada en los autos o en las poleras estampadas, que decía: Dios es más grande que tu problema. ¿Se acuerdan de eso, no? Incluso creo que en las calles alguien puso una vez unos carteles gigantes de estos de publicidad con esa frase: Dios es más grande que tu problema.
como estas típicas frases que decía como Cristo te ama o sonríe, Jesús te ama. Bueno, esta frase era una de ellas. Dios es más grande que tu problema. Y parece un poco, en ese tiempo a mí me parecía ya común, entonces la verdad pasaba inadvertida. Pero al leer estos versículos me doy cuenta de qué esconde esa frase. Si tu problema proviene de tu propio corazón, hermano, hay algo en ti que te está impidiendo acercarte al Señor, o si tu problema es externo y hay algo que está influenciando en ti para acercarte al Señor, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que nuestros propios corazones. ¿En qué se resumen entonces estas palabras que ha dado Juan desde el capítulo 3? Dice, en el versículo 23 encontramos el resumen de esto. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Si creemos en Cristo, tendremos la fuerza suficiente para abandonar el pecado que nos abruma, y también a través de eso podremos amar a nuestros hermanos verdaderamente como Él nos demanda. Y para agregarle más bendición a esto, hermanos, Juan nos recuerda una garantía, la cual es el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿cierto? En el versículo 24 dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hermanos, no estamos solos en esta lucha contra el pecado. Tenemos al Señor y más aún, el Señor ha puesto su propio Espíritu en nosotros para vencer este pecado. Si usted se siente insuficiente, está bien, va en el camino correcto. Porque no podemos por nosotros mismos dejar el pecado y alejarnos de todo aquello que nos está complicando en acercarnos al Señor. Por eso el Señor, conociendo esta verdad, pone su Espíritu en nosotros para poder actuar verdaderamente como Dios demanda. Cuando usted ahí está en el momento preciso y algo viene a su mente y a su conciencia y dice, no debo hacer esto, no es solamente su conciencia, es el Espíritu Santo del Señor actuando en favor suyo, hermano. Esta es la garantía que nos entrega el Señor. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda en esos momentos, porque cuando Juan escribe en el pronombre él, se está refiriendo, no distingue entre Dios y Jesús. Él está hablando de uno solo. Para él, el Padre obra por medio del Hijo y por medio de Jesús vive en nosotros. Y en este último versículo, Juan introduce la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo mora Dios en el corazón del creyente? Por medio de la obra y el testimonio del Espíritu Santo. Ningún creyente puede decir que no sabe si Dios vive en él. El Espíritu Santo de Dios da testimonio en el corazón del cristiano y le da también este conocimiento y certeza. Entonces, hermanos, hago la pregunta nuevamente que hice en un inicio. ¿Usted se considera hijo de Dios? Puede responderlo o puede responderlo internamente. Para reflexionar y practicar. ¿Hay algo en tu vida que te esté alejando de Dios? Seguramente sí. Todos estamos luchando día a día con algo que nos aleja del Señor. Pero este capítulo, estos versículos nos recuerdan algo importantísimo. Dios nos ha dado una nueva identidad, hermanos. Somos hijos suyos. No somos, como dije en un inicio, el amigo que invitan a la casa de vez en cuando y que disfruta de las bendiciones del Señor. Algunos podemos quizás actuar de esa manera. Al venir a la iglesia de esa manera. Venimos, disfrutamos del culto.
A veces disfrutamos de una comida con nuestros hermanos, un asado, compartimos una oncecita y somos ese amigo que invitan a la casa de vez en cuando. Pero a veces no, bueno, cuando estamos actuando así, no estamos actuando realmente como hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene un beneficio en particular, que es venir delante de Dios y disfrutar de todos los privilegios que implica ser hijo de Él. Por eso podemos disfrutar de la cena del Señor. No somos invitados, sino que somos parte. El Señor nos dice, ven y siéntate junto con nosotros, porque eres hijo, no te tienes que sentar allá, afuerita. No, aquí en la misma mesa del Señor. Y disfrutar de todos sus beneficios. Somos hijos suyos y como tales aprendemos de Él. No aprendemos de Él lejos de Él, sino cerca de Él y a diario. Nuestra vida es transformada no solamente porque Él lo exige, sino porque ahora vivimos junto al Padre y al estar juntos necesariamente debemos ser transformados. No venimos y visitamos al Señor, sino que vivimos junto al Señor día a día. Y esa es la diferencia de un hijo con un amigo. Que el hijo vive diariamente con el Padre y aprende diariamente del Padre. Y el Padre lo reprende, y el Padre le da sus caricias, y el Padre lo ama, le da sus beneficios. No somos llamados a ser los primos, no somos llamados a ser los amigos, somos llamados a ser los hijos del Señor, que vivamos día a día al abrigo del Padre. ¿Vivimos como hijos o estamos viviendo como este amigo? El Señor nos invita a recordar nuestra identidad del día de hoy y disfrutar de todo lo que implica ser llamados hijos del Señor. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tus verdades son importantísimas para nuestros corazones, Señor. Para darnos cuenta, Señor, a veces que estamos viviendo lejos de ti y que nuestra forma de ser nos está llevando día a día a vivir lejos de ti. Señor, queremos vivir y ayúdanos a vivir día a día al abrigo tuyo, Señor. Recordando, Señor, que tenemos todos los beneficios que un hijo tiene de un padre. Porque tú lo has querido así. Porque nosotros no hemos sido los que nos acercamos a ti, sino que tú te acercaste, nos adoptaste como tus hijos y hoy quieres que disfrutemos y vivamos como tal. Ayúdanos a que nuestra identidad como hijos tuyos nos lleve día a día a parecernos más a ti y por ende alejarnos del pecado. Y también a amarnos unos a otros como tú nos invitas, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú permanezcas en nuestros corazones el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.